Capítulo 182. El amor o la misión. Winter me miraba con los ojos inyectados en sangre como si quisiera obligarme a responder. No, tal vez solo fue mi imaginación. Bueno, eso... Dudé por un largo tiempo y mis labios no dejaban de temblar. Sería ambiguo decir que la respuesta correcta era la cuestión de confianza. Él pensó que iba a matar a Yvonne, pero al mismo tiempo intentó ocultar mis pecados. No, la última vez que hizo ese escándalo me trató como una villana viciosa. Entonces, tal vez sí sea cuestión de confianza. Winter seguía mirándome y tras pensarlo por un largo tiempo, le respondí: bueno, eso suena propio de su carácter, Marqués. ¿Se refiere a mi personalidad? Así es, a su personalidad, Marqués. Las pupilas azules de Winter se hicieron más grandes y luego empezó a reír a carcajadas. Es la primera vez que escucho a alguien comentar algo sobre mi personalidad, señorita. Me sentí un poco avergonzada por su escándalo. Señalar la personalidad en una situación seria como esta era grosero y absurdo incluso para mí. Sin embargo, gracias a que no dejaba de reír, hizo que la brecha en nuestra relación, que hasta ahora había sido seria, se aflojara aunque sea un poco. Entonces lo miré y le hice las preguntas que me causaban curiosidad. Marqués, ¿no dijiste que sentías curiosidad por mí? Cuando Winter presentó los términos del contrato de encuentro, ¿no dijo que quería satisfacer su curiosidad? No sé en qué momento cambió de opinión. Ahora ya no lo sé. Después de un momento de silencio ante mi pregunta, Winter murmuró con una sonrisa: desde la última vez que la llevé a su habitación, cada vez que regresaba a mis sentidos, siempre estaba pensando en usted. Me arrepiento tanto de los días que podría haber pasado con usted, señorita, porque siento que los he arruinado yo mismo con mis propias manos. Tras decir eso, lentamente soltó mi mano que sostenía. Me abstuve en decirle de que sus dudas hacia mí ahora eran progresivas, y en cambio le di una respuesta bastante serena. Lo lamento, Marqués, pero no puedo aceptar sus sentimientos. Su amor era ambiguo, y lo siento, pero ahora ya no era necesario. Tras ello, Winter me entendió con calma. No le estoy pidiendo que acepte mis sentimientos, señorita, pero lo que quiero pedirle es que, por favor, no se ponga en peligro. Winter me miraba con desesperación y al final reveló lo que quería decirme. Señorita, úseme, yo me ocuparé de ello. ¿Exactamente de qué, Marqués? De todo, me ocuparé de todo. Me quedé atónita por su respuesta. Aunque el modo difícil había terminado, todavía había una barra de interés flotando en la cabeza de Winter. Me pregunto qué significa ese color púrpura. Intenté responder a esa pregunta innecesaria y terminé quejándome por intentar cambiar su opinión. Pero, ¿qué pasaría si te quitan la máscara cuando me estás ayudando? Ya me he preparado para ello desde que hice el veneno. Vaya, ¿y si te pido que conviertas a Yvonne en la verdadera culpable? Me encargaré de preparar la situación usando magia de manipulación de la memoria. Me sorprendió su respuesta
y me pregunté hasta qué punto lo haría. ¿Y si te pido que la asesines por mí? La última pregunta finalmente lo dejó sin palabras. Su rostro, que mostraba que estaba dispuesto a hacer todo por mí, de pronto se puso pálido. Eso yo... Sacudió los labios y empezó a vacilar, y finalmente abrió la boca como si emitiera un grito desgarrador. Yo lo solicitaré al gremio de asesinos y me involucraré en ello. Me reí brevemente de su respuesta. Era una respuesta bastante negativa. ¿No hubiera sido mejor que hiciera todo esto justo antes de que terminara el modo difícil? Aunque había su problema de confianza, originalmente Winter era amigable y atento. Por esta razón, había planeado usarlo como un seguro en lugar de Eclipse varias veces. Pero ahora todo eso carecía de sentido. En este caso, ¿qué pasará con los niños que estás protegiendo, Marqués? Al oír mi risa, los ojos de Winter se expandieron. He escuchado que hay algunos descendientes de magos que todavía pueden ser perseguidos por los seguidores de Leila en algún lugar. Eso es... Su rostro de repente se oscureció, como si hasta ahora no hubiera pensado en ello. Era el amor o su misión. Creyendo en su misión y en mí, tenía demasiada carga sobre sí mismo. A mí también me pasaba lo mismo, y lamentablemente, a diferencia de él, ahora planeaba rechazarlo. Al final, decidí dejar de molestar a Winter, que casi estaba a punto de llorar. No se preocupe, Marqués, porque no voy a pedirle que haga eso. Señorita, no sé si lo creo o no, pero soy una persona pacífica. Hablé mientras me encogía de hombros. No pierda de vista su misión por mi culpa, Marqués. No quiero que me utilice como excusa para no tener otra opción. A diferencia de su manera sencilla de hablar, yo hablé con tanta frialdad que realmente le dolió. Como pretendía hacerlo de esta manera, continué hablando sin pensar. Voy a terminar todo esto lo más silenciosamente posible y luego dejaré el ducado. Pero todo eso no fue planeado por usted, señorita. Obviamente, alguien quiere hacerle daño, señorita. Entonces, ¿por qué ahora está intentando inculparse? De repente, me sentí cansada de las preguntas de este hombre. Ahora que lo pensaba, había pasado bastante tiempo desde que me paré en el jardín trasero. Ante ello, suspiré y hablé con la verdad. Así es, fue un acto planeado por una sola persona. Pero el veneno era diferente, señorita. Entonces, es un acto planeado por la misma persona que tenía ese veneno. ¿A qué se refiere? Como sabe, yo ya había obtenido el veneno a través de mi propia doncella. Incliné la cabeza y le di una pista en la que todos en el ducado no habían encontrado una respuesta mientras yo estaba inconsciente. Entonces, ¿quién ordenó el veneno a través de esa doncella muerta? Winter respiró pesadamente mientras hacía su pregunta. Como era de esperar, tú también lo sabías, Marqués. Winter se acercó de inmediato y redujo la distancia que habíamos establecido. Señorita, dígame, ¿quién fue? Dejó de hablar cuando de repente observó mi rostro inexpresivo. Como si hubiera obtenido su respuesta, preguntó con cuidado, mientras me miraba con ojos temblorosos. ¿Esa persona es la señorita Yvonne? Por favor, respóndame. ¿La señorita Yvonne hizo esto? ¿La señorita Yvonne fue la que planeó todo esto ella misma? No respondí y me mantuve en silencio, porque no estaba segura si me creería o no. No puede ser.
Como era difícil de aceptar, Winter levantó las manos para secarse la cara con fuerza. Ay, bueno, supongo que es difícil aceptar que su heroína angelical, que solo ayuda a los demás, cometiera tal blasfemia. Entendía por qué Winter se sentía así. Después de mucho tiempo, finalmente preguntó con una voz débil: en ese caso, ¿por qué bebió el vino a pesar de que sabía que estaba envenenado, señorita? No era para usted, señorita, sino para la señorita Yvonne. Así que, ¿por qué envenenarse? Winter de repente dejó de hablar. Lentamente se quitó las manos de su rostro y luego me miró con lágrimas. Señorita, de verdad, estaba planeando morir. Los ojos azules de Winter, muy parecido a las profundidades del mar, brillaban con ansiosa impaciencia. Es verdad, como dije cuando desperté, yo quería morir. Su rostro pálido, que había estado buscando la respuesta con una mirada temblorosa, ahora estaba destrozado. Antes de que pudiera abrir la boca, de repente se movió hacia adelante y me agarró por los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? ¿Por qué? Ya lo has escuchado. Le respondí a la ligera. Desde que desperté, en lugar de fingir una mentira, realmente había tomado mi camino para salir de aquí. ¿Necesito una buena razón para beber el veneno? Estaba claro que él estaba pensando en lo mismo, ya que al estar tan cerca de mí, podía ver esa desesperación impregnada en sus pupilas de color azul oscura. Sus manos temblaban hasta el punto de que podían sacudir mis hombros y pronto cayeron a los costados. Winter se tambaleó, tocando su frente con una tez demacrada. Curiosamente, no logré sentir ninguna emoción por su cambio. Entonces, ¿qué debería hacer? Si bebe el veneno que le di, yo debería... No hay nada que deba hacer, Marqués. Señorita, si está dispuesto a hacer algo por mí, me alegraría que cerrara la boca y que orara por mi recuperación segura. Pronuncié con calma lo que había querido decir, y mis palabras sacudieron los ojos de Winter sin piedad. El veneno que le di, aún lo tiene. Mientras hablaba tonterías, de repente gritó como si tuviera algo a lo que señalar. Si bebe el veneno de nuevo, podría morir, así que... Eso no sucederá más. ¿Cómo puede garantizarlo? La he superado una vez, pero no podría hacerlo 2 veces. Respondí con el ceño fruncido. Era cierto. Era una elección inevitable para escapar. Pero, ¿lo haría otra vez si ya fallé una vez? No quería morir en vano como uno de los personajes que apoyaban a Yvonne. Tal vez notó la voluntad firme en mi rostro, por lo que Winter habló en un tono más sincero que hace un rato. ¿Qué va a hacer con el veneno, señorita? Yo me encargaré de ello. Por favor, devuélvamelo. De seguro yo... Marqués. Quería terminar esta conversación sin sentido, así que lo interrumpí y cambié de tema. ¿Sigue creyendo que Yvonne es una buena niña? Eso yo... No puede responder de inmediato. Winter todavía parecía confundido. Tal vez estaba considerando si mis palabras eran verdaderas o falsas. De todos modos, Yvonne, quien logró que esa persona creyera ciegamente que ella era una persona buena y amable, también era genial. ¿Lo hizo a través de un lavado de cerebro? En realidad no me importaba lo que fuera. Yo iba a salir de este maldito juego. Incluso había preparado el todavía preocupado Winter para terminar todo esto a tiempo. Ay, ya es suficiente, Marqués. Señorita, por favor, deme un poco más de tiempo para reevaluarlo y...
Me gustaría pedirle un favor, Marqués. Trató de dar una excusa apresurada, pero lo detuve para que no dijera nada, y en su lugar hablé yo misma. Winter, quien mordió su labio inferior, respondió de mala gana. ¿De qué se trata? Es sobre la doncella muerta llamada Becky. Ah, Marqués, por favor, levante cuidadosamente su cuerpo y ofrezca un pequeño funeral en su honor. Los ojos de Winter estaban abiertos de par en par, como si nunca hubiera esperado mis palabras. Pero eso, ¿por qué? Es que lo que le sucedió a ella realmente es lamentable. Murmuré solitariamente, mirando las flores púrpuras sin nombre que florecían en el jardín trasero. Becky era un personaje solitario y murió en vano después de ser manipulada por Leila. Entonces, de repente, me quedé perpleja al igual que Winter. ¿Por qué debería preocuparme por la doncella que me obligó a ser la villana? La ira brotó de repente en mí. Marqués, la amable y buena Yvonne, ¿le pidió que hiciera algo como esto? Ella no... Tras mis palabras, Winter se perdió en sus pensamientos por un momento. Si Yvonne hubiera sido una buena señorita que ayudaba a los demás, habría cuidado el cuerpo de la doncella que murió antes que ella, pero ella no hizo nada así. Ella nunca me dijo nada sobre la doncella muerta. Con una expresión completamente desastrosa, me preguntó el motivo de ello. Fue por poco tiempo, pero debió sentirse triste por estar separada de ella. Así que ¿por qué ella no...? Bueno, habla de una manera juguetona, como si tarareara una canción con una sonrisa. Ella estuvo a su servicio por un corto tiempo, así que, ¿por qué cree que debería hacerlo, Marqués? Esa era su misión, así que tenía que pensarlo él mismo. Winter se quedó helado con la cara rígida, y dejándolo en medio, le di la espalda sin dudarlo. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los saludos de este video son para Chido FC, Triana Medina y Mario Liugarte. Si deseas un saludo en el siguiente video, comenta la frase: Por favor, no se ponga en peligro.